Uno. Hola, muy buenas tardes a todos los que están viendo en este momento el Facebook Live de Red de Salud UC Christus. Estamos en un nuevo UC Christus Conecta, mi nombre es Natalia y estamos acá con un invitado muy especial porque vamos a hablar acerca de cómo prepararnos psicológicamente para esta maratón de este domingo 8 de abril, que ya están todos los deportistas preparándose mentalmente, nutricionalmente, también con sus lesiones. En esta oportunidad estamos con Alejandro Díaz. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Alejandro Díaz es psicólogo deportivo, él pertenece a la unidad de medicina deportiva de acá de la Red de Salud UC Christus. Así que los dejamos todos invitados a escribir en los comentarios si tienen alguna consulta en términos de esta parte como psicológica en relación a cómo enfrentar un evento deportivo. Vayan dejando las preguntas en los comentarios y nosotros vamos a estar respondiendo en vivo la mayor cantidad posible de preguntas que nos lleguen. Empecemos por lo primero, Alejandro, acerca de cuando uno decide participar en un evento como este, ya sea la menor cantidad de kilómetros, lo máximo, ¿cuántos meses uno debiese prepararse psicológicamente para participar en una maratón? Creo que lo principal en cualquier tipo de evento de este tipo, que es en el fondo, si estamos hablando de la maratón, que son 42 kilómetros, 195 metros, lo principal es preocuparse también en relación a lo que es el entrenamiento con su entrenador o grupo de entrenamiento. Generalmente la maratón se prepara con 3 meses de anticipación, 8 semanas de trabajo específico para la maratón. Entonces lo bueno es que en todo ese proceso el trabajo psicológico vaya acompañando este mismo proceso, que no sea como cuando uno va al médico específicamente a buscar una fórmula o un medicamento para el momento. Es un trabajo ordenado y un proceso que se lleva para preparar la maratón. ¿Y esta preparación consta de algo específico? Cuéntame un poquito, si yo decido participar en la maratón, ¿cómo es la preparación con el psicólogo? Bueno, uno como psicólogo debe conocer primero muy bien al deportista, obviamente, también ojalá al cuerpo técnico que compone el equipo de trabajo con el que va a trabajar este deportista y sobre todo también el desafío al que se va a enfrentar. No es lo mismo prepararse ahora, por ejemplo, en la maratón de Santiago, que prepararse para una maratón que va a ser a lo mejor en otra parte del mundo, en otros horarios, climas y diferentes condiciones. Aparte también hay que considerar mucho lo que es también la experiencia del deportista. Obviamente es muy diferente trabajar con un deportista avesado que conoce muy bien cómo reacciona frente a niveles umbrales de dolor, cansancio o también en el fondo la preparación que tiene y los objetivos que está buscando. Para un deportista amateur a lo mejor puede ser solamente el objetivo cruzar la meta, como para alguien puede ser buscar una clasificación, por ejemplo, a algún tipo de evento. Bueno, tú me decías que no es lo mismo para alguien que ya lleva training en esto, como más de una carrera, por ejemplo. Pero si alguien, en el caso de, por ejemplo, yo quiero participar en la maratón, pero la verdad es que generalmente no corro tanto, sino como que es una meta propia. ¿Cuáles son los consejos para esa persona que recién por primera vez va a participar en una maratón? Ahí lo primero es ser responsable y coherente con los propios objetivos. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, por primera vez correr una distancia corta, por ejemplo, 5 o 10 kilómetros, que es lo mismo que se corre, son los 10 kilómetros en esta maratón, ¿cómo me he preparado para esto y mi responsabilidad con los ritmos que voy a buscar y los trabajos que voy a realizar? ¿Ya? Es decir, siempre los objetivos tienen que ir en base a mis propias exigencias y rendimiento. Hay personas que a lo mejor ven simplemente como un buen desafío correr la maratón, pero no se han preparado adecuadamente y requiere de una preparación previa bastante minuciosa. Alejandro, y para quienes se están conectando recién, y la maratón quedan ya 2 días nada más, ¿hay un trabajo previo personal, quizá a lo mejor no con el médico o con el psicólogo? ¿Hay que hacer alguna rutina antes de partir? Sí, hay muchas recomendaciones al respecto, así como hay personas que en sus rutinas intentan cambiar algunas cosas, cambiar los horarios y adaptarse. El óptimo es que este proceso de adaptación venga durante mucho tiempo. O sea, por ejemplo, las semanas previas, el cuerpo ya me va a estar avisando que estoy ansioso y preparándome para la maratón. Entonces voy a estar con el cuerpo un poco más apretado, más tenso, voy a estar durmiendo a lo mejor peor. Entonces a lo mejor es bueno que uno comience a adaptar también el organismo para lo que viene. Entonces hace un par de semanas ya a lo mejor viniéndose a acostar un poco más temprano, levantándose al horario en que yo me voy a levantar para la maratón, tomando de desayuno y que mi cuerpo se acostumbre a ingerir lo que voy a estar ingiriendo en ese día, y de la misma forma también las rutinas mentales que uno va a hacer para el día de la maratón. Perfecto. Con respecto a esto tenemos una pregunta, porque hemos incorporado a nuestro Facebook Live de este año las preguntas de las personas en la calle, cualquier persona que tiene la necesidad de hacer alguna pregunta con respecto al tema
que estamos en este momento. Así que vamos a ir con la primera pregunta que nos llegó. Hola, mi nombre es María José. Me gustaría saber cómo controlar la ansiedad durante la carrera. Ahí nos estaban haciendo una pregunta en relación a qué hacer, cómo manejar la ansiedad durante la carrera. ¿Qué es lo que le podemos decir a esta chica que nos mandó la pregunta? A uno como psicólogo deportivo, una de las principales inquietudes por la que van a consultar con uno es por la ansiedad. Más allá del nivel de preparación del deportista, independiente que sea un deportista muy amateur o un elite a lo mejor, la ansiedad es un factor que sí o sí va a aparecer. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de anticipación. Básicamente el cuerpo y la mente nos está diciendo viene algo importante. Entonces frente a esto hay que tener mecanismos también para poder adaptarme y controlar ciertas variables. Esto no significa que yo voy a eliminar la ansiedad. Es un factor de tensión que me sirve para rendir. Me estoy preparando para rendir. Entonces los deportistas con más experiencia, ¿qué es lo que hacen? Saben regular, controlar, incluso ver su rutina en ciertos momentos para saber cómo regulo la ansiedad y llego a mi punto, mi zona de rendimiento óptimo, que se llama. Perfecto. En el caso, Alejandro, de quienes no tienen acceso, por ejemplo, a ir a un médico, a un psicólogo deportivo, ¿existen algunas técnicas como para prepararse psicológicamente para este tipo de eventos? No sé, alguna recomendación que hacer. En cuanto a recomendaciones, claro, o sea, siempre el óptimo obviamente es asesorarse profesionalmente con todos los que son encargados, así como hay un entrenador, hay un preparador físico, hay también kinesiólogos, médicos deportólogos, quienes pueden hacer incluso también en un trabajo de prevención para la maratón, y la parte psicológica también se puede trabajar de esta forma. Ahora, si yo no tengo el acceso, siempre es bueno saber que lo principal es mi orden hacia la maratón, no es tomarlo solamente como un desafío más, sino que es un trabajo que yo voy a realizar para alcanzar una meta. En este sentido, yo puedo ir ordenando desde los objetivos, que tienen que ser acorde a mis propias capacidades, ¿ya? En otras entrevistas me han preguntado y el tema siempre ha sido de cómo yo me planteo objetivos que en el fondo no me dejen solamente en la meta de lo que es la maratón, ¿ya? Y para esto, ¿qué es lo que se hace? Hay una sigla que está en inglés, un acrónimo que se dice SMART, que significa en el fondo inteligente, y que son 5 características que debe tener una meta para cualquier persona para conseguir su objetivo. En este sentido, lo que ellos deben hacer es tener metas específicas, que sean medibles, alcanzables, reales y medibles en el tiempo. Es decir, que yo realmente después de un tiempo pueda ver si realmente mi meta las voy cumpliendo o no. Perfecto. Y que no se queden solamente en la maratón, que sea un paso para siguientes objetivos. Tomarse también la maratón como un evento de entretención, también me imagino yo, como no tomárselo como algo tan exigente, ¿no? Ahí depende del atleta. Ya. Depende del atleta. Por ejemplo, si yo estoy por primera vez enfrentando el maratón, me he preparado muy bien, pero realmente mi objetivo no es estar en el grupo de elite, de avanzada, estar en las 2 horas muy bajo que van a hacer. Pero sí quiero terminar bien mi desafío, sí es bueno a lo mejor que mi objetivo vaya más orientado al disfrute de la experiencia. Un disfrute entendiendo que igual hay sufrimiento, porque obviamente hay cansancio físico, dolores musculares, hay que preparar la hidratación y muchos aspectos más, pero aún así el disfrutar la experiencia de lo que estoy viviendo y ver en mi cabeza y lo que estoy haciendo en el momento marca una gran diferencia. Muy bien. Si te estás conectando recién al Facebook de Red de Salud UC Christus, estamos en un Facebook Live especial por esta maratón del 8 de abril, en donde van a estar todas las personas que les gusta el deporte, correr, los amateurs, los profesionales, todos van a estar este domingo atentos a la carrera que se va a hacer en Santiago. Si tienes alguna consulta en términos de qué hacer desde el punto de vista psicológico, deja tus preguntas en los comentarios y vamos a estar respondiendo en vivo acá con Alejandro Díaz, quien es psicólogo deportivo de la Unidad de Medicina Deportiva de Red de Salud UC Christus. Cuando hicimos la difusión de este Facebook, queríamos tomar en cuenta también términos de la nutrición para enfrentar la maratón. Pero la nutricionista que nos iba a acompañar por motivos personales y fuerza mayor no pudo estar con nosotros, pero nos dejó algunos temas específicos para poder responder a quienes están en este momento viéndonos. Por ejemplo, ¿cuánto antes debemos cambiar el hábito nutricional para participar en una maratón? Porque me imagino yo que hay muchas personas que continúan comiendo de la misma manera, exacto, otros que cambian drásticamente el hábito. Se pueden aprobar dietas y desayunos distintos a lo mejor el día de la competencia. Exacto. Entonces, lo que nos cuenta Alejandra, que nos dejó la respuesta, dice que lo ideal es entrenar con el cambio alimentario para ir probando tolerancias, gustos y así mejorar el rendimiento. Lo ideal es partir cuando uno se propone correr
empezar inmediatamente con un hábito, por lo menos 3 meses para mejorar la composición corporal, el rendimiento y lo que corresponde a la alimentación. ¿La alimentación influye también quizá en el aspecto como psicológico? Sí, por supuesto. O sea, desde lo que es, por ejemplo, la presencia de glucosa en la sangre, también hasta estados anímicos también está relacionado. Entonces, obviamente, incluso una persona cambia su estado anímico según también su estado de cómo se siente en cuanto al nivel de fatiga, a lo mejor, y va a estar más irascible o con estados emocionales más cambiantes. Entonces, también está relacionado. Es importante también, bueno, en ese caso, si alguien quiere en el fondo tener un gran rendimiento en esta carrera, es bueno acercarse a un especialista, ¿cierto? Preocuparse de todos los aspectos posibles, muy importante. Muy bien. Otra pregunta. Si entrenamos a primera hora del día, por ejemplo, ¿mejor hacerlo en ayuna? ¿Debemos alimentarnos antes de hacerlo? Le preguntamos a Alejandra, que no pudo estar con nosotras, y nos responde lo siguiente. Esto depende del objetivo de cada uno en relación a la carrera, pero se ha demostrado que si se requiere mejorar el rendimiento, es preferible ingerir alimentos entre 1 a 4 horas antes de hacer ejercicio. Esto según la disciplina deportiva de cada uno, de la tolerancia y los gustos individuales. Por eso nos cuenta que es importante entrenar con los cambios alimentarios, que es lo que hablábamos hace un rato, para poder acostumbrarse a ingerir alimentos antes de entrenar y competir. Muchas veces hay gente que se alimenta muy pronto, muy cerca del ejercicio y le provoca, no sé, náuseas o se sienten un poco mal. Así que lo ideal es como hacer estos cambios de hábito a la misma vez que estemos haciendo nuestro entrenamiento. Nos llegó otra pregunta, vamos a tratar de responder acá con Alejandro. Veamos cuál es la que nos llegó, la pregunta del doctor. Hola, soy Juan Manuel y quería preguntarle al doctor, en caso de que me fatigue, ¿qué debo hacer para continuar la carrera? Muchas gracias, Juan Manuel. Él nos pregunta, Alejandro, si es que podemos ayudar o si no, darle alguna recomendación. Él quiere saber qué hacer en caso de tener fatiga cuando estamos en la carrera. ¿Se puede continuar? Claro. ¿Algún consejo? ¿Qué debiera hacer él? Bueno, hay como muchos aspectos ahí. Obviamente la parte de fatiga se ve específicamente con el entrenador, con la parte más de preparación física, ¿ya? Pero de todas formas en la parte mental también hay algo que se llama la carga mental, que en el fondo como uno ha ido acumulando cargas en relación a los entrenamientos y la carga que yo le puse también a la carrera. Y ahí también se va a ver la actitud, los valores y en el fondo la forma en que lo que usted se ha preparado para enfrentar cierto nivel de exigencia y en qué momento yo soy capaz de, por ejemplo, abandonar. Porque, por ejemplo, el tema de los pensamientos acá es clave. Hasta qué punto, por ejemplo, los pensamientos de abandono, de dejar la carrera van a estar constantemente llevándome a querer, ¿cierto? De dejar de lado la carrera. Entonces la fatiga también se va a un nivel mental en que yo también tengo que estar preparado y ojalá prepararme para eso. Y si el cuerpo ya no me da más, lo recomendable es hacerse un lado de la carrera. Me refiero porque debe ser un momento que el cuerpo no me da, pero mi mente quiere seguir, y en el fondo ¿cómo enfrentamos esa disyuntiva? Ahí, por ejemplo, tenemos que ser súper conscientes siempre y respetuosos con nuestro cuerpo, lo que nos va indicando y diciendo, y también, aparte de saber escucharlo, saber también cuáles son mis objetivos. Yo, por ejemplo, voy a arriesgar una lesión mayor o un nivel de desgaste mayor. ¿Por qué objetivo? Porque yo realmente, si soy un elite y me estoy jugando una clasificación, claro, el deportista elite constantemente está jugando con sus límites y sabe cómo llegar un poco más allá para conseguir sus metas. En cambio, una persona que simplemente lo estaba haciendo por entretención tiene que saber cuidarse y saber que tiene otras oportunidades más también. Perfecto. Bueno, ahí está entonces lo que podemos responder a Juan Manuel. De todas maneras, él, si tiene alguna consulta o duda, es mejor asistir a un especialista, ¿cierto? Sí, claro. Lo hablábamos hace un ratito, pero vamos a volver a repetir. ¿Debemos proponernos metas con el proceso de nuestra participación? Sí, respecto a las metas es fundamental. Yo creo que no solamente en una carrera como la maratón, sino que en cualquier tipo incluso de entrenamiento hacia alguna actividad física determinada. Va a determinar mi nivel de motivación, los objetivos que yo me proponga, el nivel de compromiso que yo voy a tener hacia la actividad que voy a realizar, y también el no quedarme a lo mejor pegado en un solo objetivo. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, soy capaz de plantearme metas de forma ordenada, y no solamente para un objetivo, sino que de forma anual o a 2 años, yo voy a tener la posibilidad de estar constantemente entrenando, sabiendo que esto no termina acá, de que se van formando hábitos y formas de trabajar y hábitos de vida también. Alejandro, nos llegó una pregunta a través de Facebook. Dice Andrés Hernández: ¿cómo evitar que los corredores, una vez terminado el objetivo personal para esta maratón, dejen la actividad por días, incluso meses? Hay muchas personas que
se meten a esto, solo hacen la actividad y luego se retiran. La gracia de los objetivos es que se pueden ir replanteando. Más allá de la consecución o no de esto, yo tengo que saber en el fondo cómo voy luego buscando una nueva forma de superar este objetivo, que ya puede ser la siguiente maratón, ya puede ser el próximo año la misma competencia, o en el fondo qué quiero hacer con mi preparación, porque en el fondo se invierte mucho para una competencia como esta. ¿Y qué quiero hacer yo con eso? Marca también la diferencia de alguien que lo deja ahí, cumplí con mi sueño, por ejemplo, de correr una maratón, o alguien que dice cuál es el siguiente objetivo. Entonces, para la persistencia de mi hábito de motivación es bueno que estar constantemente reconstruyendo los objetivos. Perfecto. Cuando yo tomo la decisión de participar en un evento como este o en meterme en dedicarme a algún tipo de deporte, ¿debiera haber algún especialista previamente, por ejemplo, un psicólogo deportivo? Como te decía, sí, yo siento que es ideal. Por ejemplo, en la Red Salud Cristo tenemos un programa de medicina deportiva UC donde se le permite al deportista hacer todo un proceso de ¿cómo se llama?, de diagnóstico previo básicamente a la maratón, donde se hacen diagnósticos desde la parte cardio, física, con kinesiólogos, con doctores médicos deportólogos en el fondo, que van a ser los especialistas que van a decir en el fondo en qué punto llego y cómo me debo preparar, qué me está faltando y qué debo hacer. En la parte mental, obviamente cada persona sabe hasta qué punto lo va necesitando. ¿Ya? Hay personas que les encanta ellos mismos ir haciendo sus miedos, hay personas que necesitan asesorías, trabajos, orientaciones, y depende de cada persona. Muy bien. Si estás conectándote ahora al Facebook de Red de Salud de Cristus, estamos hablando acerca de la preparación para la maratón. Estamos con Alejandro Díaz. Él es psicólogo deportivo de la Unidad de Medicina Deportiva de acá de la Red, y estamos hablando acerca de cómo enfrentar psicológicamente la maratón o cualquier evento deportivo en donde ustedes hagan alguna carrera. ¿Es necesario, Alejandro, cuando quedan pocos días, que ya el domingo es el evento, ir a reconocer, por ejemplo, el lugar en donde voy a hacer la carrera para manejar mi ansiedad? Claro, muchas personas por ansiedad justamente intentan como hacer una especie de reconocimiento del lugar, pero lamentablemente, por ejemplo, en la Maratón de Santiago se cierran calles. Uno no puede, por ejemplo, correr en el mismo terreno en que correr, por ejemplo, en la competencia. O ver el mapa quizás de cómo va a ser. Eso es otra parte, que es la preparación, que eso está súper bien. Ya. O sea, considero que un deportista bien preparado debiese ser siempre, por ejemplo, alguien que conozca la ruta, los desvíos de las calles, que conozca la altimetría de la competencia, las condiciones meteorológicas del momento. Eso es estar preparado en el fondo. Y eso, más que eso también reduce mucho la ansiedad, porque yo tengo la confianza de que me he preparado para todas las diferentes circunstancias que van a ocurrir. Y en términos de cuando llega el día, por ejemplo, algún mecanismo, no sé, de respiración o algo, porque hay gente que se pone muy nerviosa frente a esto. Ahora, frente a esto tenemos que siempre entender que es un trabajo muy personalizado. Para cada persona hay una fórmula distinta. Hay procesos genéricos donde, claro, muchas personas utilizan ejercicios de respiración, yo también los enseño de todas formas, se pueden trabajar de muy fácil forma y aprender en un corto tiempo. Y esto permite que la persona aprenda a regular un poco el organismo y a bajar los niveles de ansiedad a nivel fisiológico, es decir, el cuerpo cómo lo siento. Pero también hay que entender que la ansiedad incluso puede venir del día anterior, en la forma en que dormí, cómo me puse a pensar en la competencia, y también yo debo saber ser ordenado en cómo voy preparando mi competencia. Por ejemplo, hay personas que son un poco más novatas y que como piensan en tantas cosas durante la noche antes de la competencia, se ponen a despertarse cada 2 horas porque se le olvidó algo, que van a colocar, por ejemplo, algo en la mochila, que van a cambiar algo en la forma de vestirse. En vez de hacer eso, para algunas personas se les recomienda que hagan en una hoja una checklist, como una lista de chequeos, donde ellos puedan, por ejemplo, incluso después clasificar la hoja después de impresa, y que de esta forma ellos vayan, por ejemplo, le van a seguir otras competencias, ir chequeando todas las cosas que debe tener, y tener el respaldo de tranquilidad antes de ir a dormir, que está todo chequeado y listo para la competencia. Y si dejo, por ejemplo, una segunda parte de la lista con cosas que debo hacer al levantarme, también el tipo de desayuno, las cosas que debo hacer, preparar, las zapatillas que voy a usar para competencia o para calentar, todos tienen diferentes cosas y rutinas también. Entonces yo puedo prepararme de esa forma, y aparte de las técnicas, como decías tú, que puede ser poder respiración, hay personas que les gusta aislarse y pensar solo en la competencia, hay personas que les gusta escuchar música, y también es válido para algunas personas porque se logran desconectar un poco de todo y después se meten en la competencia. ¿Ya? ¿Y escuchar música mientras estás haciendo la competencia? ¿O no se puede? Hay recomendaciones muy variadas ahí en realidad. Yo lo que recomiendo siempre es estar muy consciente y preocupado de estar presente en lo que estoy viviendo, que es la competencia. Consciente con mi respiración, el ritmo, la rutina, lo que voy viendo y viviendo también. ¿Estar escuchando música te pudiese como desconcentrar de tu objetivo? ¿O? Depende de la música y cómo la he entrenado. Hay gente que entrena con música y busca justamente encontrar ciertos estados donde no piensan casi en nada y simplemente rinden. Y hay personas que lo consiguen sin música también.
que es como el ideal, porque también estoy consciente de mi entorno y a la vez estoy en un estado de relajo que me permite también entrenar bien o rendir. Alejandro, una pregunta, a lo mejor se sale un poco de esto, pero gente que esté en este momento, no sé, deprimida, bajoneada por diferentes motivos personales, ¿este tipo de eventos le favorece en su estado? Yo diría que sí, porque obviamente en cualquier tipo de actividad física, en este caso estamos hablando de la maratón, se generan hormonas que son siempre las vinculadas a la felicidad, como es el caso de la dopamina, serotonina, hasta la adrenalina que yo puedo sentir en el momento, me genera estados de un alza en el estado anímico y que me va a generar un bienestar, una percepción de bienestar. Entonces obviamente a la gente la actividad física en general, no solamente una competencia de este estilo, siempre le va a ayudar mucho. Vamos a tomar otra de las preguntas de relación a lo nutricional. Como les contaba, Alejandra Espinosa, quien iba a estar con nosotros hoy día por motivos personales, de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, pero nos dejó algunas respuestas a dudas que teníamos acerca de esto. La pregunta era, una vez terminada la carrera, cuando ya ocurrió todo este evento, ¿debo consumir algún alimento en especial? ¿Qué es lo que debemos comer después de la carrera? Y ella nos cuenta que principalmente en corridas sobre los 21 kilómetros, lo ideal es consumir lo antes posible hidratos de carbono simple, derivados de bebidas isotónicas, geles, frutas o jugos de fruta, según la tolerancia obviamente de cada uno, para poder recuperar la glicemia y evitar fatiga, mareos por ejemplo. Y en términos psicológicos, ¿hay alguna... post-competencia? Eso. Ahí depende del deportista. Hay deportistas que después quedan físicamente muy destrozados y después se preocupan de hacer un también adecuado proceso de recuperación, ¿ya? Tanto en la parte física, donde algunos saben que tienen que hacer trotes recuperativos los días siguientes o solturas para comenzar a recuperar físicamente, y en la parte mental también comienzan a hacer como una especie de descarga de la parte de cantidad de exigencias y presiones que se colocaron para esta competencia, ¿ya? Algunos disfrutan de los beneficios que le entregó la competencia, mucha satisfacción y, como te decía, buenas sensaciones, ¿cierto? Pero en general, algo importante que también más relacionado a lo que conversamos recién, no dejarse estar con lo que fue el cumplimiento de esta meta, sino que rápidamente volver a reformular y a buscar nuevos objetivos o desafíos también. Si yo estoy en la carrera, por ejemplo, y en caso de imprevisto, no sé, me lesioné, me siento mal, lo que hablábamos hace un rato, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? Porque me imagino que inmediatamente debe haber un decaimiento de la persona. ¿Cuáles son las recomendaciones para ese tipo de imprevistos? Claro, generalmente el deportista, mientras más experto, más posibilidad tiene de saber recuperarse frente a imprevistos, porque finalmente ellos saben frente a X situación cómo responder. Si por ejemplo estaban respirando, tomaron líquido, por ejemplo, estos típicos stands que colocan de hidratación, tomaron líquido y comenzó a dar una puntada, el experto del elite va a saber perfectamente hasta cómo respirar y regular para hacerlo. Entonces es una persona que es más novata, por decirlo así, en este tipo de competencias a distancias largas, va a tener que saber siempre, ojalá, prepararse y anticipar, preguntarle a los más expertos, a sus entrenadores, qué hago en ciertas situaciones. Parte de la confianza que uno puede llegar a tener en la competencia va en la preparación. Si yo estoy bien preparado y sé cómo anticipar las principales situaciones que me pueden ocurrir, voy con mucha más tranquilidad frente a la competencia. Por eso es que muchas personas dicen, pero yo no puedo preparar para todo. Obviamente no puedo preparar para cantidad de eventos que pueden pasar. Se me puede cruzar un perro, pueden pasar miles de cosas. El clima puede cambiar el mismo día de la competencia, pero yo tengo que saber adaptarme, tener cierto nivel de flexibilidad y no derrumbarme si algunas cosas de las que tengo planificadas no funcionan, sino que tener plan B y C y la tranquilidad de que yo puedo, de que me prepare bien también. Es como tener confianza en uno mismo también. La confianza, la base acá es clave, porque en el fondo es la confianza de que yo me he preparado bien y también de que puedo adaptarme bien así a diferentes cosas que pueden ir ocurriendo. Y en el caso de una persona que en el fondo se ha preparado, pero no está tan segura de cómo le va a ir, ¿cómo es el trabajo del psicólogo con...? Ahí, por ejemplo, una persona que no está tan segura a lo mejor de cómo está en su preparación es obviamente porque la preparación a lo mejor no ha sido la adecuada. No fue la adecuada, claro. Entonces, si la preparación no ha sido la adecuada, los objetivos van cambiando también a otro tipo de cosas que pueden ser no tan exigentes o orientadas a un resultado, sino que también más a la actividad en sí, al disfrute de lo que van a conseguir y qué objetivos van a conseguir también a partir de esto. ¿Qué beneficio? Cuando yo llego a la meta y me puse un objetivo, quiero llegar en tal lugar, porque me imagino que hay personas que son más de elite, ¿cierto? Se ponen metas porque participaron el año pasado, entonces ahora quieren llegar en otra posición. ¿Qué pasa cuando no cumplo esa meta que yo me puse al principio?
Ahí también, bueno, el trabajo de uno como psicólogo también obviamente es la preparación, pero sobre todo hay una especie de seguimiento que uno realiza en el post-competencia para trabajar a la persona después de esto, porque siempre hay un impacto emocional, ya sea positivo o no, respecto a lo que a la persona le pasa. Entonces, después de la competencia hay que hacer un seguimiento, un acompañamiento y sobre todo, como hablábamos, cómo voy reenfocando lo que pasó de la situación para generarlo como un nuevo desafío, como un nuevo trabajo de lo que debo conseguir. Un aprendizaje finalmente. Y en el fondo para la siguiente carrera es como seguir trabajando en esta misma confianza que hablábamos hace un rato, ¿no? Por supuesto, es parte de ello. Nos llegó una pregunta en vivo, ahora estamos por Facebook. Si no responde al tema que estamos hablando ahora psicológico, podemos darle alguna recomendación. Dice Pablo Irribarra, al correr en maratón después de 2 horas al entrenar, ¿es normal que duela un poco la cabeza, esa exigencia? No sé si tú le puedes a lo mejor dar alguna respuesta en relación a eso. Claro, ahí ya estamos hablando de un tema que puede ser más orientado a la parte fisiológica, a la parte médica, y que este dolor de cabeza puede ser porque me he deshidratado mucho, puede ser por las condiciones en las que entrené, que a lo mejor porque hubo mucho calor también, en el fondo sentí esa presión y que obviamente puede generar un problema de dolor de cabeza. Además de la carga mental que hablábamos recién, que también puede generar que por la carga cognitiva de estar concentrado en un ritmo, en un trabajo, también puede pasar mucho la cuenta. Bueno, en ese caso también ver a un especialista si es algo recurrente, por ejemplo, Sí, ¿no? claro, si es algo que se repite, que me está afectando directamente, ver a un especialista, que ahí la recomendación sería un médico deportólogo que pueda ver, según esas condiciones, conociendo las características de mi entrenamiento, qué es lo que debo hacer. Vamos a tomar otra pregunta desde el aspecto nutricional. ¿Cómo evitar problemas estomacales en la maratón? No sé si es algo recurrente. Bastante. Disculpa, aquí también un apunte. Generalmente en relación al tema estomacal es algo de lo más común, normal, y que la gente debe sentirse tranquila, que a todos les pasa antes de correr. Por eso los baños, y ponen tantos baños en los stands de la maratón, porque obviamente la gente une la respuesta de la ansiedad, que es la respuesta fisiológica, y yo me siento con ganas de ir al baño. Así como hay personas que le sudan las manos, hay personas que se les acelera la frecuencia cardíaca, hay personas que después también dan muchas ganas de ir al baño 5 o 10 minutos antes de la competencia. Entonces, uno, si lo que quiere hacer es anticipar y prepararse bien para este evento, lo que tiene que saber es, yo por ejemplo, cuánto antes generalmente me pongo nervioso o me genera esta respuesta en el estómago para ir al baño. Y para eso, ¿qué debo hacer? Simplemente programarme, que mi calentamiento vaya X cantidad de tiempo antes y que me permita llegar a una fila, a pasar al baño, y cuando tengamos que colocarnos en el encajonamiento, ya esté tranquilo con todas mis cosas cumplidas por hacer, con el calentamiento, ya escuché música, me hidraté, cumplí con todo lo que tenía que hacer, ya me equipé y no ando corriendo en llegar. Que eso también va a generar un estado de ansiedad y tensión que no me va a ayudar, puede generar hasta lesiones. Algo importante entonces. Así es. Me tengo una duda con respecto a cuando, por ejemplo, este domingo y el sábado, antes de acostarme, estoy deprimida, tengo, no sé, pena por X motivo, me puse demasiado ansiosa, tengo miedo de participar mañana. ¿Es recomendable igual ir o el consejo es mejor? Ahí, como te decía, depende de cada caso. Es difícil dar como una especie de recomendación en base a una idea general, porque en el fondo en cada persona un proceso, como un estado anímico, se puede dar de forma distinta. La recomendación, como te decía, siempre es afrontar la prueba, porque uno también ha invertido tiempo en prepararse y porque también te va a entregar muchos beneficios que cuando uno ya está allá se da cuenta, sí, esto es lo que necesitaba, en cuanto a mi estado anímico, en cuanto a las ganancias que tengo, en lo social, en mis propias metas que voy cumpliendo y cómo me voy en el fondo a terminar esta competencia. Hay un tema muy importante también en términos de la hidratación. Le preguntamos a Alejandra Espinosa acerca de cómo manejar si tengo que tomar mucha agua antes, durante la carrera. Y ella nos dice que en relación a la hidratación lo recomendable es que esto también es parte del entrenamiento, como hablábamos del hábito alimenticio, que claro, tienes que empezar con tu entrenamiento, también cambiar el hábito. Ella también dice que con el tema de la hidratación también se entrena. En el caso de corridas de 10 kilómetros, la evidencia muestra que suficiente sería el agua, esto antes, durante y después de la competencia. En caso de corridas más largas, el agua es el principal, pero se puede combinar con otros tipos de bebidas como las isotónicas o que sean ricas en glucosa, fructosa, electrolitos como sodio y potasio, porque cumplirían 2 tareas. Una es la hidratación y por otra parte el aporte energético. ¿Me ayuda como a la energía tomar este tipo de bebidas?
Sí, e incluso en muchas personas también se produce un efecto como placebo, que finalmente más allá de la evidencia científica, y como obviamente la parte nutricional, sí, me va a hidratar, me va a ayudar, están las sales, está el electrolito, hay muchas cosas que sí me están ayudando, pero además a la persona obviamente hay una sensación de relajo y recarga a nivel mental también cuando logro alcanzar un puesto de hidratación, de sentirme un poco más cómodo y una inyección de energía importante al siguiente paso. Porque también acá dice que existen factores que van a influir en la hidratación, como por ejemplo la ansiedad. Exactamente. ¿Sí? A veces la ansiedad te pide tomar más agua, por ejemplo. El tema de la ansiedad va a generar muchos factores, como te decía, a nivel fisiológico, es decir, del cuerpo. Por eso te he explicado recién que así como el estómago se va a sentir mal, por ejemplo, para ir al baño, incluso a nivel, por ejemplo, fisiológico se ve que la musculatura se tensa mucho y puede producir lesiones. El cuerpo se deshidrata más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos a sudar más con las manos también y a sudar en general. Y es una respuesta de anticipación. Por eso si yo logro manejar mejor la ansiedad, también obviamente me ayuda mucho a un óptimo rendimiento según cómo me he preparado. Hay otro tema muy importante con respecto a las lesiones, que son cosas que ocurren en el entrenamiento o también en la carrera. Entonces le preguntamos, porque existen ciertos mitos en torno a si hay algunos alimentos que puedan provocar mayor lesiones. Entonces le preguntamos a Alejandra y ella dice que la evidencia demuestra que la alimentación, principalmente algunos nutrientes como las proteínas, previenen que se generen lesiones. Lo principal es comer lo más equilibrado posible, según la disciplina que se está entrenando, para que la composición corporal esté preparada al impacto del entrenamiento y que las reservas corporales sean lo suficiente para que el organismo resista el tiempo necesario para llegar a la meta en una buena condición. También me imagino que la alimentación también ayuda al tema mental, ¿cierto? ¿Hay algunos alimentos que nos ayudan a eso? Hay evidencia, hay trabajos, investigaciones que hablan sobre alimentos que ayudan, por ejemplo, a la concentración. Ya que ayudan un poco más como esto, como hasta la parte anímica de repente, como la base en glucosa y ciertas cosas que me ayudan como a reactivarme un poco, pero todavía no está completamente confirmado de la forma en que esto ayuda. Alejandro, para quienes nos están viendo en este momento y quieran saber cómo es la preparación con el equipo de la unidad de medicina deportiva, para que le cuentes un poquito de qué consta. Claro. Hay diferentes como packs en el fondo de trabajo donde uno puede optar a diferentes formas de prepararse para la maratón con estas como evaluaciones preparticipativas donde yo puedo verme con un médico deportólogo que es el especialista que va a evaluar cómo ha sido mi preparación, en qué nivel estoy y qué estoy buscando también como objetivo, y va a ser una evaluación completa ya a nivel físico, a nivel también en cooperación con kinesiólogos, con nutricionistas y también y dentro de eso también, dentro de nutricionista y psicólogo somos como complementarios de este programa. Perfecto. Se puede todavía buscar una forma ahí para incluirse, pero también es la forma en que uno como deportista pueda prepararse y quedarse tranquilo de que yo voy a llegar bien, en qué condiciones llego realmente y saber qué me está faltando también para trabajar. ¿Cuáles son los pasos para empezar como con un equipo de medicina deportiva? ¿Debo primero tomar hora con un psicólogo, por ejemplo? ¿Cómo es el procedimiento? Yo creo que acá siempre se basa un poco en la necesidad del deportista. Hay deportistas que, por ejemplo, confían mucho en su entrenamiento y van solamente frente a la emergencia. Creo que una parte muy importante acá es la prevención en la medicina, que muy pocas veces el deportista tiene como la madurez de saber cuándo yo debo saber en el fondo prepararme con tiempo, con los profesionales adecuados para llegar muy bien a rendir un evento. Y no lamentarme que lamentablemente justamente antes de una competencia ocurrió una lesión, tuve problemas en cuanto a la alimentación, que durante la competencia me di cuenta que algo me faltó y no es el óptimo. Si alguien quiere contactarlos a ustedes, ¿dónde los encuentra? Por la unidad de medicina deportiva USER, que está en la página de la red Salud Ciclistus, y atendemos tanto en la unidad de medicina como que queden San Carlos de Apoquindo, como también en la clínica San Carlos. En ambos están en diferentes lugares. Exactamente. Perfecto. Vamos empezando a cerrar este Facebook Live. En términos de, porque ya lo hemos hablado, pero si alguien se está conectando ahora, que es como lo más importante, ¿de qué manera manejamos la ansiedad y cómo enfrentamos el tema de la concentración durante la carrera? La ansiedad lo hemos conversado y ha sido básicamente un tema de, según cada persona, entenderlo como un proceso natural, de anticipación frente a lo que va a ocurrir, que es un evento donde me voy a poner a prueba. Saber regular tanto los pensamientos, que son fundamentales, qué cosa puedo llegar a pensar durante la competencia, el manejo de las expectativas, que uno lamentablemente las expectativas que más suele empezar son las de los demás. Si yo conversé con alguien, con quienes me rodeé y de qué forma lo conversé, puede influir de mayor forma a solamente mi preparación y mi confianza de cómo voy a enfrentar la competencia.
Entonces saber con quiénes conversar los días antes, qué cosas conversar, a lo mejor con mi club de running con el que trabajo, a lo mejor con ellos me puedo rodear y entender mucho mejor que simplemente decirle a alguien que te va a decir, entonces va a traer una medalla o va a estar en los primeros lugares, sin saber el impacto que trae en eso para la confianza de uno y para las expectativas de uno. ¿Ya? Y en cuanto a la concentración, es muy importante dar a conocer que la concentración no se va a mantener durante toda la competencia. La concentración va fluctuando y en el fondo es el modo en que yo voy atendiendo a diferentes estímulos durante la competencia. Hay momentos en que yo tengo que hacer pequeños chequeos durante cada kilómetro, cada 5 kilómetros según mi distancia, para saber en el fondo de pies a cabeza cómo va mi cuerpo, mi técnica de carrera, cómo fisiológicamente me siento, cómo va mi respiración, en qué voy pensando. Y después de esos chequeos volver a ordenarme y como refrescarme un poco y volver a rendir bien. Y por ejemplo, si estoy pisando mal durante la carrera, si el braceo va mal, si voy con muchos pensamientos de abandono de carrera, replantearlo. Para eso uno se puede anticipar, incluso buscar, por ejemplo, cuáles son las motivaciones que me llevan a terminar la carrera y las puedo preparar para que en momentos de duda o en momentos muy bajos sepa que en el fondo qué es lo que me motiva y me ayuda a mantenerme como estable para terminar mi meta. Si yo sé que soy una persona ansiosa, ¿es recomendable aislarme o por ningún motivo? Por ejemplo, no sé, vivo en mi casa con mi familia, hay mucha bulla, no sé, hay niños, por ejemplo. Es bueno quizás como en esto de la concentración aislarme y tener como un proceso de solo tener el foco en eso. Nuevamente depende de la persona. Hay personas que cuando se aíslan mucho y vuelven un tema tan importante, por ejemplo la carrera, les afecta de mucho peor forma, porque finalmente dejan de vivir su rutina diaria normal, que en el fondo significa compartir con la gente con la que convivo, por ejemplo, de ver tele hasta cierta hora, de ver alguna cosa que me relaje, y me preocupo tanto en la carrera que intento acostarme más temprano, hacer cosas distintas, y ese cambio de rutina tampoco es positivo. La idea es que la vida siga de lo más normal posible, los últimos días, que sí respete las horas de sueño que necesito para la competencia. Que eso es como lo primordial del descanso, digamos. El descanso es fundamental, por eso hablamos hace un tiempo del tema de la importancia de programar incluso los desayunos más tempranos, el horario en que yo voy a entrenar y competir, porque así de esa forma entreno también de pasada el descanso y el sueño. Y para los que nos están viendo en este momento y van a participar en la maratón, llegó el día de la maratón, hoy es domingo, ¿cuáles son tus consejos para esa persona que nos está viendo? Bueno, sí, para el día de la maratón en sí, obviamente como les explicaba, anticipar muy bien cuál va a ser su rutina de participación, respetar mucho los tiempos y llegar con anticipación a la carrera para poder obviamente no tener problemas ni con el encajonamiento, ni con pasar al baño, ni con calentar adecuadamente, ni con hidratarse, ni ninguno de los procesos básicos para la carrera en sí. Y no llegar muy apurado ni muy ansioso, sino que en el fondo llegar con tiempo, sentirme cómodo con el lugar, darse cuenta que hay cientos, miles de personas que están en la misma sintonía, buscando los mismos objetivos, y sentirse un poco más acompañado en este trabajo ayuda un montón a soltarse y a sentirse un poco más relajado. Y segundo, ir siempre repasando los objetivos para los que he trabajado, repasar un poco de la forma en que he trabajado para generar más confianza y de esta forma obviamente llegar bien tranquilo y con confianza de que voy a conseguir mi meta. Alejandro, ¿y cómo es el trabajo posterior, independiente del resultado, me fue bien, me fue mal? ¿Qué es lo que debiese hacer un deportista amateur, por ejemplo? ¿Se acabó la carrera y listo? ¿O hay que hacer algún repaso? No sé, ¿cuál es? El análisis post-competencia es fundamental, siempre, para poder aprender y entender básicamente en qué me equivoqué, qué hice mal, qué estuvo bueno, qué cosas me sirvieron y cuáles no, si generé algún tipo de estrategia nueva para esta competencia, que puede ser una estrategia de alimentación, táctica, lo que haya sido, y después de esos análisis poder saber traspasar ese aprendizaje al entrenamiento y a los nuevos objetivos que pueden ser nuevas competencias. No sé si nos queda algún tema que no hayamos pasado en estas preguntas. Creo que hablamos de lo más importante, o sea, hablamos de las rutinas, del tema de la ansiedad, la concentración, las emociones y los pensamientos, cómo pueden llegar a afectar, que siempre es importante tanto a nivel de emociones como pensamientos, saber reconocerlas primero, que es la parte de autoconocimiento, para saber anticipar cómo me pueden llegar a afectar en diferentes momentos. Y de esta forma, obviamente, generar también pensamientos que me ayuden a mantenerme a flote con fuerza y poder terminar bien. Si no alcanzaste a ver este Facebook Live de manera completa, recuerden que al terminar esta transmisión en vivo queda en las secciones de videos de nuestro Facebook. Así que no se preocupen si no alcanzaron a verlos desde el inicio, van a estar todas las consultas que estuvimos respondiendo con Alejandro Díaz, psicólogo deportivo y participante de la unidad de medicina deportiva.
Alejandro, desde allá te agradezco Muchas por gracias. este tiempo para ayudar a las personas que van a estar en esta maratón de este domingo y a quienes también obviamente quieren empezar a entrenar pero no saben cómo comenzar. Si quieren tener una cita contigo médica, ¿cómo te pueden encontrar? A través de la página web de unidad de Medicina Deportiva UC también, o Red Salud UC Cristo en el fondo, que puede ser la Clínica San Carlos o la Unidad Médica Deportiva que también está en el Club Deportivo en Iglesia Católica. Perfecto, entonces te buscan ahí Alejandro Díaz y pueden de alguna manera, si no también pueden llamar a nuestro call y pedir Al call una center hora también. contigo. De dos formas. Perfecto. Muchas gracias a todos quienes se conectaron, a quienes estuvieron en línea con nosotros. Les cuento que la próxima semana, para las mujeres que nos están viendo y están embarazadas, vamos a hablar acerca de toda la preparación del parto con nuestros especialistas de la maternidad UC. Así que vamos a estar entregando los detalles, pero este jueves 11 de abril vamos a estar con un nuevo Facebook Live. Alejandro, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Natalia. Y desde ya, suerte a todas las personas que participen en la maratón, que les vaya súper bien. Y aquí ya están todos los consejos. Si no lo vieron, recuerden que en la sección de videos pueden volver a verlo. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto. Chao. Chao, gracias.